que antes no estaba contemplado, alguien tiene restricción de la capacidad por causa física. Bueno, aquellos que tienen restricción de la capacidad por causa física. Capacidad restringida, digamos. Es decir, se incorpora la limitación de la capacidad en este juicio. Entonces van a ver tensión subjetiva objetiva, van a ver simulación y práctica. Y ahí termina la doctora Solórzano con la parte que a ella le corresponde. Nosotros hoy vamos a comenzar a analizar primero la llamada inexistencia de los actos jurídicos, luego la ineficacia como género que engloba a la nulidad y que con la reforma incluye la oponibilidad, que antes no estaba contemplada en el Código Civil, era solamente una clasificación doctrinaria, y hoy está constituido en normas de derecho positivo, la inocencia. Y bueno, la nulidad, vamos a ver toda la nulidad, con sus clasificaciones, les voy a dar algunas nociones de cómo era antes y lo que va a ser ahora, lo que es ahora, digamos, los efectos de las nulidades, un poquito el tema de prescripción, y ahí termina el programa. Afortunadamente, esto que yo les acabo de mencionar, en la UBA lo tengo que desarrollar en una clase. La reducción de la capacidad de los alumnos, es decir, de 32 a 35, ahora tengo 2, y el bajo nivel evidenciado en el último examen que fui a tomar, me hizo tomar la decisión de jubilarme en la UBA en la UBA. Es decir, que estoy haciendo todo gradualmente. Primero abandoné la Universidad de Morón cuando la reforma del plan de estudios redujo la carrera a 4 años. Bueno, es un desastre. Afortunadamente, bueno, apareció la Universidad Nacional de La Matanza, que está prestigiando la zona oeste. La está prestigiando, realmente anda muy bien, en todos sentidos. También los alumnos, ¿no? Los alumnos son, por lo menos, gente que quiere estudiar, que se preocupa por estudiar. Después me llega la Universidad Maimónides, que es una universidad confesional, judía. Después de la UCA, en la que estuve 12 años, dando el posgrado de familia, el derecho de familia también. Y bueno, y ahora dejo la UBA, y en principio por ahora me quedo con esto solo, en materia académica solamente con esto, y con los posgrados. Estamos armando un posgrado que íbamos a dar, lo pospusimos por el tema eleccionario, para el año que viene, va a ser un posgrado muy lindo, un posgrado en política pública. Yo ya había dictado 3 posgrados en políticas de Estado y en familia. Uno en la Universidad Católica de La Plata, que después dejé porque volver a las 10:30 de la noche por la autopista era peligroso. Era peligroso. Después lo di en la UBA y lo iba a dar acá y lo tuvimos que suspender porque dos de los que integran el equipo, entre otros Daniel Arroyo, candidato a vicegobernador con Felipe Solá, Pedro Minera, no me manifestaron que es imposible, están enloquecidos yendo de un lado para otro. Se bajan de un avión y se suben a otro. Es realmente imposible haberlo dado, ¿no?
Pero bueno, el año que viene, si Dios quiere, vamos a concretar este posgrado con gente valiosísima, ¿no? Por ejemplo, Rogelio Frigerio, en la parte de economía, Daniel Tilmus, en la parte de tecnología, para que vean que hay de todas las vertientes, ¿no? Tiene, lo importante es realmente desarrollar el criterio de que es imprescindible el desarrollo de políticas públicas a largo plazo. Nosotros, nuestro país, vive de coyuntura en coyuntura. Hay que solucionar esto, mañana, pasado, no, así no se hace. ¿No? Las políticas tienen que ser de largo plazo, consensuadas y de largo plazo. Ojalá nuestro país encuentre un camino, ¿no? Donde los ideales, los valores, la dignidad, la honestidad vuelvan a formar parte, ¿no? Hoy leí algo que la verdad me gustó, me impresionó, estaba muy bien hecha la verdad. Dice, la gente detesta la corrupción, pero vota la corrupción. La gente, los argentinos, si usted les pregunta, están en contra de la corrupción, pero votan los corruptos. Entonces nos salimos de la coyuntura. Ese es el tema más grave, ¿no? Bueno, señores, Lorenzetti, como dos, son 11 tomos, hoy vamos a trabajar también con Lorenzetti. En materia de unidades, tengo Julio César Rivera, José María López Olacirey, cuyos artículos y resúmenes están en la carpeta del curso. En materia de nulidades, lo mejor es López Olacirey. Es un hombre claro, profundo, ¿sí? José María López Olacirey es quien anotó a Salvat, el Tratado de Derechos Civiles de Salvat, por el cual nosotros estudiábamos en la UCA. Anotó y comentó. ¿Sí? Con quien tuve el honor de hacer los 5 civiles y el doctorado. Los 5 civiles en cursos anuales estudiábamos lunes, martes, jueves y viernes de 8 a 10 de la mañana. Era teórico práctico y se promocionaba con 7 puntos. Y además, en los civiles 2, 3 y 4, después del examen tomaba preguntas ping-pong sobre los civiles anteriores. Terrible, ¿verdad? Terrible. Y el final era obligatorio. A mí me encanta. Por eso que yo voy viendo que primero en el tratado nos fuimos al manual, después del manual a la guía de estudios, que yo no se los aconsejo porque tiene bastantes errores, quizá para un orden de exposición pueda ser útil para ver los títulos, para ver algunos aspectos, pero no para estudiar. Y bueno, y a veces, bueno, y el código es imprescindible. Yo veo que hay gente que no trae el código es imprescindible. Sobre todo ustedes que inician un nuevo camino, es un código nuevo, totalmente nuevo. Y con realmente ideas nuevas, ¿no? Con ideas nuevas. Entonces yo les sugiero que vayan a la carpeta del curso, que hay muchas fotocopias, y bueno, vamos a tratar de ser lo más explícito y práctico. Y traten en esta parte del curso de no faltar, porque no es fácil, es complicado. Bueno, entonces,
yo les había dado, que creo que se los entregué a usted, una serie de cuadros sinópticos, acá para que vean, este es el artículo de López Olachiregui, de la unidad de los actos jurídicos, es una exposición que hizo en el Colegio de Abogados de La Plata, muy valioso, muy valioso. Bueno, a ver. A lo primero que nos vamos a referir es a la llamada o denominada teoría de la inexistencia. El origen de esta teoría de la inexistencia se encontró en Francia, en los comienzos del siglo XIX, haciendo su aparición. Esto fue cuando se sancionó el Código Civil francés, el Código Napoleón de 1804, en el campo del matrimonio, donde se decía que no hay nulidad sin texto, decían así los franceses. Y esto impedía de declarar la nulidad del matrimonio entre personas de un mismo sexo. ¿Por qué? Porque para que se pueda declarar la nulidad, el acto tiene que tener existencia, tiene que existir. Y justamente en ese momento, y bueno, y en la ley 2393 nuestra que recoge el Código Civil, las ideas del Código Civil francés, el matrimonio entre personas de un mismo sexo era un acto inexistente. Después, la reforma del Código Civil del año 68, si bien no se refería concretamente a la inexistencia de ese acto, la jurisprudencia y la doctrina hacían aplicable esta norma, a punto tal, que yo les voy a narrar, la Corte Suprema de Justicia de la Nación aplicó el concepto de inexistencia en el caso del matrimonio de personas de un mismo sexo. A posteriori, vino la ley 23.515 del año 85, y ahora la última reforma, la 26618, que establece el matrimonio igualitario, donde indudablemente esto ya pierde vigencia, ¿no? Pierde eficacia. Quiero decirles que hemos llegado en derecho de familia, sobre todo cuando, no sé, cuando ustedes lleguen, en qué momento vamos a estar, pero para que tengan ustedes una idea, en el momento que nos encontramos hoy, y lo conté ayer en la clase de derecho de familia, hubo un matrimonio, no un convivencial, matrimonio entre dos mujeres, una de las cuales decide embarazarse. Resulta que en vez de acudir a un banco de semen, dijo, perdón, lo conocemos a fulanito, que es nuestro amigo, ¿por qué no le pedimos el semen a él? Entonces, hablaron con él, ¿no? Él les facilitó el semen y una de ellas se embarazó. Como es un matrimonio, al nacer el niño, el hijo, hay una presunción que antes era iuris et de iure, ahora es juris tantum, que decía
¿no? Que los hijos, dice, los hijos habidos dentro del matrimonio, ¿no? Pertenecen a ambos cónyuges. Entonces, este era un caso de comaternidad. O sea, el chico tenía 2 madres. Antes de vencer el periodo de caducidad, que es 1 año después de la inscripción del nacimiento, les quiero explicar que no se trata de una gestación biológica o natural, sino que se trata de una gestación por técnicas de inseminación, o sea, reproducción humana asistida. Bueno, entonces, antes del año donde se produce la caducidad de la acción, el derecho de familia es prescripción y caducidad, es decir, se impide para lograr la estabilidad de las relaciones familiares, se da un plazo de 1 año. Se presenta, esto es prescrito, es lo que les explico, se presenta el dador del ser ante el registro de estado civil y capacidad de las personas de Mar del Plata, pidiendo el reconocimiento de ese hijo. Y fíjense, yo lo voy a sustentar no solo porque lo dice el doctor Russo, sino porque lo dice antes del año. Lo dice Miguel Ángel de Carlucci, lo dice Marisa Herrera. A ver lo que les voy a decir. El registro de estado civil y capacidad de las personas, por una resolución administrativa, hace lugar al reconocimiento, y es el primer caso que viola el derecho positivo del Código Civil, que establece que una persona solo puede tener un doble vínculo, establece un triple vínculo. Es decir, este chico tiene 2 madres con maternidad y un padre. ¿Qué dicen los autores? Una barbaridad. ¿Qué dicen los autores? Bueno, primero y fundamental, este es un tema judicial, es decir, inscripción de nacimiento por el término o las acciones de filiación, reconocimiento de filiación matrimonial o extramatrimonial ante la justicia, y es un juez el que tiene que disponer, no a través de una resolución administrativa, primer foro de la misma, ¿no? Claro, como nadie la apeló, todos los interesados estaban de acuerdo. Yo creo que el Ministerio Público debió haber intervenido allí y no lo hizo. Debió haber apelado el Ministerio Público. El fiscal generalmente acá mira para otro lado. No interviene donde tiene que intervenir. ¿No? Bueno. De modo que lo que es interesante, porque esto quedó firme, esta resolución quedó firme, administrativa, este hombre asume los derechos y obligaciones de un padre. O sea, lo pueden demandar por alimentos, puede aportar, por supuesto que puede pedir un régimen de visita. De hecho, creo que el hombre que vive en capital va a viajar a Mar del Plata, los agentes de Mar del Plata, va a viajar, y es un caso muy especial, porque ni siquiera fue filiación biológica. No sé, por lo menos alguna vez ya lo hubiera decidido al tipo para pasar un buen momento. Ni eso. Entonces, pero fíjense cómo está el derecho de familia hoy, con este tipo de cosas. Bueno, todo esto viene a que esto tuvo su origen en Francia, la teoría de inexistencia, cuando el matrimonio entre personas del mismo sexo era un acto inexistente. Bueno, cierto sector de la doctrina no apoyaba la noción de ineficacia, decía que solo un negocio jurídico existente puede ser válido o inválido, y
Y como se trata de una noción conceptual y no legal, porque nunca tuvo consagración en derecho positivo, ¿no? En realidad dice que esto se cubriría con la nulidad absoluta e insanable, que es uno de los aspectos más fuertes de la nulidad, que, entre otros efectos, vuelve las cosas al estado anterior, al acto anulado. Bueno, entonces, en el derecho argentino, como les reiteré, salvo en la ley 2393, nunca se acogió legislativamente esta categoría. Sin embargo, hay autores que afirman su existencia, como, bueno, Llambias, Cifuentes, Venuncio, Carneiro, López Olacinelli. Ellos dicen que una cosa, por ejemplo, es un acto nulo, que es un acto que tiene existencia y es viciado, y por eso se lo anula, y otros casos el acto inexistente que no llega a configurar un acto jurídico, aunque aparente serlo, porque por la carencia de un elemento esencial que tiene que ver con el sujeto, el objeto o la forma. A título ejemplificativo, algunos ejemplos. Es inexistente, por ausencia del sujeto, un acto jurídico concluido por quien adopta una identidad falsa, haciéndose pasar por otra persona, es decir, falsificando el documento, o utiliza un poder para otorgar el acto jurídico falsificado, invocando una representación falsa, o un acto jurídico otorgado en nombre o a favor de una persona física o jurídica inexistente, por ejemplo, por ausencia del objeto, cuando el negocio bilateral en que partes alude a una cosa distinta. Una de las partes dice, por ejemplo, vender el inmueble de la calle Belgrano y Pichincha, y la parte acepta comprar el inmueble de la calle Rivadavia y Rincón. Son cosas distintas. Esto, que dice, no, es increíble, esto puede llegarse a producir en los contratos celebrados a distancia. Antes, vía telegráfica, se celebraban contratos, por ejemplo, la compra de campos, ahora no, ahora utilizan un avión y pagan el 12 del avión y ahí celebran el contrato, ¿no? El amigo Fariña. Bueno, o el caso de la falta de forma en un acto jurídico, ¿no? Cuando un acto jurídico exige una solemnidad absoluta, ustedes vieron que las formas son aprobaciones y ad solemnitatem. Por ejemplo, un testamento hológrafo, y yo les conté, es aquel todo escrito, fechado y firmado de puño y letra del causante, un testamento hológrafo mecanografiado. No sirve de nada, no sirve para nada. Es un cero jurídico. Bueno, se decía que la inexistencia debía ser declarada de oficio por el juez, que podía ser alegada por todas las partes que tuvieran interés en el acto, ¿no? Sin embargo, muchos autores niegan esta teoría de la inexistencia, entre los cuales los antiguos estaba Salvat, Bota, Arau Castel, Nieto Blanc, y entre los más cercanos, Eduardo Sanoni, niega la existencia. Sin embargo, en un caso que llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se ha aceptado la categoría de la inexistencia en un caso donde se celebró un contrato a nombre de un tercero sin estar autorizado por él. Sin estar autorizado por el tercero, ni tener representación. La venta de un inmueble ajeno, ejecutada sin intervención del propietario, bueno, esto
ustedes saben, nosotros hemos tenido algunos supuestos que en realidad no fueron de inexistencia, fueron de nulidad absoluta, donde con complicidad del escribano público se vendieron y escrituraron propiedades, por supuesto falsificando la documentación, sin intervención del verdadero propietario. A mí me tocó un caso, yo tuve que declarar la nulidad. Por supuesto que hay que ventilar todo el proceso, con intervención del escribano. O sea, son parte los que intervinieron en el acto jurídico y el escribano, porque acá se está tachando la falsedad ideológica de la escritura. Entonces tiene que tener derecho de defensa el escribano. Y también se ha declarado inexistente la presentación de un escrito sin firma, presentado sin firma. Bueno, de la inexistencia, el nuevo Código Civil y Comercial Unificado no le otorga categoría en el derecho positivo, de modo que queda simplemente como una categoría doctrinaria que es sostenida por algunos autores, negada por otros autores, y que la Corte Suprema en algunos supuestos la ha citado, ha dicho que un acto jurídico bajo ciertas condiciones es inexistente. En algunos supuestos, no, es que no se puede citar porque no tiene consagración legislativa. Yo creo, usted me pregunta mi opinión, yo creo que puede ser zanjada perfectamente este tipo de supuestos a través de la nulidad absoluta. A mí me parece que la nulidad absoluta e insanable cubre perfectamente estos supuestos. Es decir, que en lugar de declarar la inexistencia, declaramos la nulidad absoluta. Yo, por ejemplo, en este caso, ya le digo que hubo una intervención del escribano de la zona oeste que tuvo muchas causas, quedó prófugo, se fue con el dinero, no lo pudieron encontrar, no se sabe dónde está. Y hubo muchos casos de escrituras fraguadas, donde falsificaban el poder. Por supuesto, en general, hacían una previa verificación. Y hubo varios casos en la zona de Merlo donde ocurrió, sobre todo hace años, usurpaciones, resolver interditos, o sea, la gente de la municipalidad hacía una investigación, estaba el amigo Café, hacían una investigación y después ocupaban la casa, la usurpaban, y también hubo muchos casos de escrituras fraguadas, ¿verdad? Y también, les quiero aclarar, había también procesos de prescripción adquisitiva, llamadas usucapión, también fraguadas. Por eso la Corte tuvo que sacar una cantidad de acordadas y resoluciones administrativas, primero el sello de agua, después la minuta, una cantidad de requisitos, de recaudos, para que no se fraguaran, o sea, se concretara la adquisición de un inmueble a través de una prescripción adquisitiva, fraguando los datos cuando se sabía a lo mejor de que el propietario por ahí había fallecido, o que vivía en otro país, o que el inmueble estaba abandonado. Desgraciadamente, tuvimos muchos casos de estos, ¿no? Así como de responsabilidad médica en la zona de La Matanza, por Dios, hay un lugar, un sanatorio, que tiene un arbolito, ¿no? Es una clínica que usted entra caminando y sale, ¿no? Con las piernas para adelante. ¿Don Pedro? Sí. No, está internado mi papá. Ahora está internado, sáquelo.
Sí, claro. No, sáquelo. Estábamos encerrados desde que cambiaron los cuerpos. ¿Sabes lo que hizo la directora médica cuando cayó todo el canal? Se escondió en la habitación de... No, mire, yo tuve 12 causas, ojo, en 28 años, pero 12 causas tuve yo solo de esa clínica. Terrible, pero terrible, las cosas que vienen. Lo más terrible no es lo más terrible es Pami, doctor. Porque yo personalmente fui a ver al director de Pami y con esta cara de duela que tengo, me puse muy mala. ¿Sabes lo que me dijo? Es lo que no da Pami. Claro, sí. Es lo que no da Pami, pero aquí me cambié en cambio, porque todos los jubilados de la zona 11 se corresponde a esta clínica. Sí, absolutamente. No hay otro prestador. Sí, y perdón, para no hablar de esas horas, y otra en Aero, y Dios. De esta manera, hasta la mañana me cambié. Por eso, en Aero y otra patrón. No, por eso les digo, ahora, todo esto, ustedes imagínense, como yo les decía ayer en familia, hay el tema de la responsabilidad médica, hay obligaciones que son el resultado. Es decir, si usted se va a sacar sangre, lo normal es que no se contagie una hepatitis B o, ¿no es cierto? Pero ahora esto está protocolo también, no puedo decir. Ahora sí. Ahora, todo lo que son los medios de control. Pero si usted va a dar a luz, lo normal, ¿no es cierto?, es que dé a luz sin problema y que vuelva a su casa. No que tenga hemorragia y que no sea asistida y que no haya para transfusiones de sangre y que no haya terapia intensiva y que no se tomen decisiones rápidamente, ¿no? A ver, la última sentencia en Itaquea, hace poquito de responsabilidad médica en la zona oeste, también. Una mujer mayor le hace una intervención quirúrgica traumatológica con un problema en la cadera y bueno, contaminación de la herida, septicemia generalizada y muere. Bueno, afortunadamente un buen perito, un consultor técnico que propusieron, ¿qué fue? Tres virus en la prótesis 1 y 2 virus anteriores intrahospitalarios, que los dos peritos dicen que esta mujer los contrajo en la intervención quirúrgica. Claro. A ver, pero no nos extrañemos, un amigo mío que es ginecólogo y obstetra va a atender un parto en la Clínica del Sol y estaban interviniendo con los ventanales abiertos. La asepsia, ventanales abiertos. Entonces, se puso a discutir, no así aparte. ¿Cómo? No. Bueno, tuvieron que hacer una desinfección, cerrar todo, menos mal que la pobre mamá pudo esperar. Porque si es urgente, bueno, por eso estamos con problemas serios. Todo llega a la justicia. Todo llega a la justicia. Y tenemos que decidir en utilizar. Bueno, vamos a hablar de la eficacia del acto jurídico y de la ineficacia. Y dentro de la eficacia está la teoría de la nulidad. Es decir, la nulidad tiene un contenido de ineficacia latente, pero no es la única ineficacia que puede afectar a un acto o negocio jurídico. Para entender el concepto de eficacia, debemos remontarnos a lo que era el acto jurídico. Todo acto voluntario, lícito, que tenga por fin inmediato establecer entre las personas relaciones jurídicas. Es decir, que
el efecto jurídico que las partes quieren producir cuando otorgan el acto jurídico es el querido por las partes, y en cuanto no sea ilícito ni contrario a la moral y a las buenas costumbres, sea consagrado por la ley, es decir, reconocido por la ley. Esa actitud del negocio jurídico para producir los efectos jurídicos queridos por las partes y consagrados por la ley se denomina eficacia. El acto jurídico es eficaz. Hay dos aspectos de la eficacia, ¿no? Un aspecto estático y un aspecto dinámico. Si al otorgarse el acto conforme a la ley y cumpliendo los requisitos que ella exige, por ejemplo, haber sido otorgado el acto jurídico por un sujeto capaz, que tenga causa, que el objeto sea lícito, que satisfaga los requisitos de forma, ¿no? El acto produce los efectos jurídicos. Entonces, este aspecto estático de la eficacia pone su acento en el momento de la formación del negocio jurídico, es decir, en la génesis, en la estructura del negocio jurídico, en el momento en que nace el acto jurídico, que se forma el acto jurídico. Desde otra perspectiva, tenemos el aspecto dinámico de la eficacia, es decir, el acto jurídico nace bien, pero en el desenvolvimiento ulterior del acto jurídico, que puede llegar a perder la eficacia que tenía, lo que puede suceder por causas sobrevinientes al otorgamiento del acto jurídico. Por ejemplo, una persona alquila una estación de servicio para vender combustible, pero se decreta una guerra y el Estado monopoliza el combustible. Entonces, el negocio jurídico, locación y transferencia del fondo del comercio es válido, sin ningún problema. Pero con el correr del tiempo no pudo cumplir su finalidad y por ello el locatario puede pedir la rescisión del contrato. La revocación, rescisión y resolución son causas de ineficacia del acto jurídico sobrevinientes al acto jurídico. Quiere decir que cuando nació el acto jurídico es eficaz, pero a raíz de causas sobrevinientes, por ejemplo, se me ocurre, excesiva onerosidad sobreviniente. Yo celebré el contrato en dólares, sí, pagué el 30% en dólares y luego no me venden más dólares. Yo estoy en desacuerdo con la solución de la Corte. Porque a mí la Corte no me puede obligar para pagar el saldo del precio a irme a los arbolitos y comprar dólares efectivamente. No. Cuando pudimos, sacamos la solución a partir de la teoría del esfuerzo compartido, que nos parece mucho más justo, cuando lo pudimos hacer. De lo contrario, nosotros, tenemos moral acatamiento ante a las decisiones de la Corte Suprema de Justicia. Pero podemos decir que no estamos de acuerdo y por qué no estamos de acuerdo. ¿No? Como lo hice yo cuando se le negaba
a la concubina la indemnización por valor vida. Entonces, ¿qué pasaba? Yo le di la indemnización, me casaron la sentencia. Entonces ya no podía darle más. Entonces tenía que decir que no se la daba y abajo decía que mi opinión era que debía dársele. Bueno, un buen día no le daba y me tiene casada la sentencia, porque cambió la mayoría, la que era posición minoritaria pasó a ser mayoritaria y hoy, bueno, y me casaron la sentencia igual, porque no le debía dar. Pero bueno, hoy la concubina, perdón, la conviviente, sí, no podemos hablar de patria potestad, hay que hablar de ejercicio de la autoridad de los padres. Las cosas, como decía López Otaquire, la esencia no cambia porque se le cambie el nombre. ¿No es cierto? Para mí es una tontería, porque hay conceptos que ya tienen raigando dentro de la persona. Régimen de visitas. Ya no se llama más de visitas. ¿Me das cuenta? ¿Qué sé yo? Me parece que esto pasa el séptimo valor para... no sé, soy más práctico. Bueno, eficacia y validez. La eficacia supone la validez del acto. Lo normal y ordinario es que un acto válido sea eficaz. Y que un acto jurídico válido, por causas sobrevivientes, podría llegar a no producir efectos jurídicos y sea ineficaz. ¿En qué casos? En los casos de revocación, rescisión y resolución, que lo vamos a ver en la próxima clase. Perdón, revocación, perdón. Resolución, rescisión y revocación. Y son causas sobrevivientes al acto jurídico. En el capítulo 9 del Nuevo Código, habla de dos categorías de ineficacia. El artículo 382 dice: los actos jurídicos pueden ser ineficaces en razón de la nulidad, ¿no?, o de su inoponibilidad respecto de determinadas personas. Ya vamos a hablar en su momento de la nulidad y de la inoponibilidad. A la inoponibilidad o oponibilidad se le llama nulidad relativa, pero que no se confunda con la clasificación de la nulidad. ¿Por qué? En realidad, el acto jurídico que se otorga es válido entre las partes, pero por algún motivo es inoponible a ciertos terceros, no a todos los terceros, a ciertos terceros. Por ejemplo, si usted transfiere derechos reales sobre bienes inmuebles y el acto no está inscrito en el registro de la propiedad inmueble, ese acto jurídico es válido entre las partes y las partes pueden reclamarse lo que en virtud del acto se ha dado, pero no es oponible a los terceros, ¿no es cierto?, ese acto. El caso es más complicado de la transferencia de derechos sobre bienes muebles registrados, el caso de un automotor, una aeronave o una embarcación. Porque ahí hay restricciones constitutivas, quiere decir que no hay nada antes de ello. Pero bueno, tampoco es oponible a los terceros. ¿Sí? No voy a explicar, habría que explicar el tema de la guardia del rodado, cuando uno deja el vehículo en una agencia y la agencia no inscribe la transferencia, sino que hace una cesión de derechos. Bueno,
quién es responsable, bueno, todo eso, también la jurisprudencia, ¿no? Ha hecho un giro, primero con un buen razonamiento, el tema de la denuncia de venta, si se hacía la denuncia de venta, ¿no? Bueno, esto fue bueno, porque obligaba a hacer esa denuncia de venta. Pero bueno, algunos fallos de la Corte provincial dijeron que aunque no se haga la denuncia de venta, si se acredita el desprendimiento de la guarda, que igual el acto es inocente. Pero bueno, es así. Entonces, digamos, pueden ser identificados los actos en función de la nulidad o de la inoportunidad. Pueden ser ineficaces. Es el 382. ¿Qué es la nulidad? Para que ustedes tengan una idea, después vamos a volver cuando desarrollemos el tema. De acuerdo a una de las posiciones, la nulidad es una sanción legal que priva al acto de sus efectos jurídicos normales, lo que habitualmente produce. ¿Sanción legal que priva? Al acto jurídico de los efectos jurídicos normales, que un acto jurídico normalmente, ya vamos a ver después en qué consiste. ¿Cómo puede articularse la nulidad? La nulidad puede articularse por vía de acción, es decir, yo puedo interponer una demanda pidiendo la nulidad de un acto jurídico, luego de hecho todo el juicio, ¿no es cierto? O puedo ponerlo como defensa, como excepción. Ya, para eso tendrían que saber un poquito de derecho procesal. A ver. Si yo tengo título sobre un bien inmueble, tengo escritura pública, pero una persona me ocupa ese bien, alegando derechos posesorios, diciéndose que él es el propietario. Yo, para poder sacarlo, tengo que iniciar el desalojo, vamos a suponer que lo resiste, porque yo le explico, si usted inicia el juicio de desalojo y él le acredita, cuando se le plena prueba que pagó los impuestos, que el desalojo no prospera. Si él alega ser poseedor y no ser locatario, acredita a través de que se la prueba, el desalojo se retrasa. Tiene que ir a un juicio de reivindicación, donde alega ser propietario y tener el título de propiedad. ¿Qué puede hacer el pacto? Puede reconvenir, es decir, contrademandar, alegándose él el propietario por la posesión ininterrumpida, pública y pacífica de más de 20 años. Pero para eso la ley tiene una cantidad de requisitos, entre otros prueba compuesta, tiene que haber prueba documental, testimonial, o sea, muchos requisitos. O puede defenderse oponiendo una excepción, invocando derechos posesorios. Entonces ahí ya no le requiere una prueba compuesta. Pero él, si reconviene y gana el juicio, el bien le queda para él. Si opone la excepción y logra probarla, lo que no le hace es sacarle el bien, pero tampoco le queda para él. Bueno, en este caso, oponer la nulidad como defensa. ¿Cuándo? Cuando en un contrato inválido celebrado entre las partes, una de las partes demanda el cumplimiento del contrato. Entonces, si a mí me demandan el cumplimiento de un contrato que es inválido, yo lo pongo como defensa. Digo defensa porque hay excepciones de previo y especial pronunciamiento que se resuelven
antes de la sentencia, y hay defensas, excepciones de fondo que se resuelven con la sentencia, en el mismo momento que se dicta la sentencia. Entonces, si a mí me quieren ejecutar el contrato y cumplir el contrato, yo le opongo la defensa, ¿no es cierto?, de usucapión, en este caso. O, en este caso, si no, le digo, no, le opongo la defensa de nulidad. No se puede ejecutar el contrato porque el contrato es nulo. De esa manera yo me defiendo que no se ejecute el contrato. Porque si no, él puede demandar por un boleto, demandar la escrituración del bien. Yo le digo, no, un momentito. Ese boleto es nulo, esa promesa de venta es nula. Y me defiendo de esa manera. ¿Verdad? Ese es el 383. El 384 es un artículo nuevo, que no existía en el Código de Vélez, que se llama conversión del acto jurídico. El acto nulo, que no puede satisfacer los efectos que las partes le quisieron otorgar, le quisieron dar, puede convertirse en otro diferente, válido, cuando satisfaga los requisitos de ese otro acto. Si el fin práctico que perseguían las partes se puede completar en el sentido de que las partes ya intuían que el acto jurídico que otorgaron podía ser sujeto, estar sujeto a nulidad por faltarle alguno de los requisitos, pero que igualmente ellos querían otorgar un acto distinto. Si el acto por ahí no sirve como compraventa, puede servir como donación, porque en definitiva lo que querían las partes era transmitir un derecho real y un bien inmueble. No sirve como compraventa, pero puede servir como donación. Por eso dice, si el fin práctico perseguido por las partes permite suponer que ellas lo habrían querido así si hubieran previsto la nulidad. Es decir, yo puedo intentar ejecutar un acto jurídico sabiendo que no las tengo todas conmigo, pero si no pasa, sirve como y cumple igualmente los fines. Esto antes no se podía hacer. Hoy es nuevo y se permite. A ver, yo les voy a dar algún ejemplo que ven acá. Que no les sé. Bueno. Por ejemplo, cuando se otorga un instrumento público ante un oficial público que resulta incompetente, ese instrumento no vale como instrumento público, pero vale como instrumento privado. Por tanto, las partes lo pueden ejecutar, si los dos están de acuerdo, como instrumento privado. O sea, pierde la fe pública, pero lo pueden ejecutar. Cuando un acto que debía ser realizado en escritura pública se hace por instrumento privado, vale como obligación de escritura. Es decir, un boleto, por ejemplo, como una promesa de venta, como un compromiso de las partes de llevar el acto a escritura pública, cuando no se satisfacen los requisitos de un instrumento público. En cambio, hay veces que no se permite la conversión. Cuando un acto jurídico
solo puede ser otorgado por escritura pública bajo pena de nulidad. Por ejemplo, la donación. Si yo dono un inmueble por instrumento privado, ese acto es nulo. Porque la donación solo se puede perfeccionar por instrumento público. Bueno, a ver. El otro tema interesante es también incorporado en el artículo 385, es el acto indirecto. Es decir, un acto jurídico celebrado para obtener el resultado propio de ese acto jurídico es válido si no se otorga, si no se violenta una prohibición legal o se perjudican los derechos de un tercero. Por ejemplo, son actos reales utilizados como recurso técnico para producir un efecto jurídico determinado, pero distinto de aquel que su causa típica procura. Por ejemplo, un deudor tiene una deuda con un acreedor. Entonces, en vez de pagársela, le otorga al deudor un mandato irrevocable al acreedor para que perciba el pago de lo que es debido a él. Utiliza un medio indirecto para satisfacer el crédito. Es decir, él tiene una deuda con el acreedor. ¿Cómo la tiene que satisfacer? La cancelación es el pago. Muy bien. No lo paga, a lo mejor porque no tiene liquidez, no tiene disponibilidad. ¿No es cierto? Muchas veces la persona no es insolvente, pero no tiene liquidez. Es decir, tendría para poder pagar que realizar inmuebles y ahora no se puede realizar tan fácil un inmueble. Es difícil venderlo. Ahora un inmueble rápidamente. Entonces, otorga un acto indirecto. Él satisface la obligación porque va a pagar al acreedor, va a pagar su deuda. Pero ¿cómo lo hace? Le otorga un mandato irrevocable que le da el título al acreedor para que, ejecutándolo, pueda percibir lo que a él le es debido. O sea que es un medio indirecto de conseguir el mismo resultado, es decir, de satisfacer la deuda. Bueno, ahora vamos a seguir les voy a explicar un poco cómo era el viejo régimen de la nulidad. Realmente vamos a hacer un cuadrito para que ustedes puedan ver. ¿Quién le ayuda? ¿Quién es el pizarrón? ¿Usted? ¿Puede ser? ¿No? ¿No quiere ver? No tengo la venta. Bueno, ¿usted? Yo menos. Un marcador que quiera. No van a entender nada. Cuatro. Ahora, punto 1. Al lado, validez. Validez. A la izquierda, el número 1 ponga otorgamiento perfecto. Otorgamiento perfecto. Entonces,
Les explico. En los actos formales, solemnes, ¿sí? O sea, el requisito es solemnidad, ¿no? La forma, el requisito de validez del acto jurídico. Por ejemplo, yo les di el ejemplo de la donación. Si la donación no se hace por escritura pública, no vale como acto jurídico, no vale como nada. Está claro. Muy bien. Entonces, actos formales, solemnes, para que haya otorgamiento perfecto, hay que cumplir, para que sea válido, ¿no? Con la forma solemne establecida por la ley. Hicimos una flechita para abajo y le ponemos número 2. La flechita en el 1. Ahí está, muy bien, 2. Muy bien. A la izquierda ponemos prueba. Prueba. Ahí. Y a la derecha, instrumentos. A ver. Perdón, señor, ¿qué te causa gracia? Pero dígame, así lo vemos todo. ¿Qué es lo que le causa gracia? No, pensé que Valencia iba con Z, es una tontería. Sí, va con Z. Ah, Es no, un error. Quieres ponerle la... Sí, Es una Z. Sí, debería ponerle... ¿Cuál? Prueba. Instrumentos. En los instrumentos privados, ¿sí? ¿Cuáles son los dos requisitos que estudiamos del instrumento privado para que el instrumento privado sea válido? Dos recaudos. La firma y... No. Y... Firma y... Doble ejemplar. Y el doble ejemplar. Entonces, por eso, para que sirva de prueba, en el instrumento privado, ¿no? El doble ejemplar. Y tercero, número 3. A la izquierda, acción. A la derecha, obligación natural. A ver, yo les explico. Hay acciones o hay actos jurídicos que uno celebra, negocios jurídicos que uno celebra, que otorgan acción para exigir el cumplimiento de la obligación. Pero, en el juego, ¿no es cierto?, la apuesta o juego, a ver, hay juegos prohibidos que generan una causa ilícita. Cuando los juegos generan una causa ilícita, no dan, el derecho no otorga acción para exigir el cumplimiento. Es decir, si yo voy a una piña de gallos y apuesto y gano y no me pagan, yo no le puedo exigir al ordenamiento que me dé acción para yo reclamar eso. Y ustedes recordarán un caso que vimos a principio de año, que era El corregimiento del derecho jurídico. no, el corretaje matrimonial. ¿Se acuerdan? Afectaba a la persona, una especie de galán, de Roberto Galán, y que cobraba, se llama corretaje matrimonial, y la jurisprudencia entiende de que es ilícito intermediar con el delito, a pesar de que eso se sigue haciendo a través de las páginas, ¿no? Existe. Bueno, es indirecto porque la propaganda es la que paga. Las propagandas son las que solventan todo esto. Pero bueno, ¿qué le pasó a este hombre? Como la causa era ilícita, ellos se casaron y no le pagaron. El tipo demandó para cobrar la comisión. ¿Cómo? Rosén contra usted. Era el caso, un case, o sea, un caso real.
Entonces, como no le pagaron, el tipo demandó para que le pagaran la comisión por la intermediación. Esa intermediación no era inmobiliaria, era matrimonial, pero no le pagaron. No le dan acción para entonces está el juego prohibido, que es una causa ilícita, el juego permitido pero no consagrado, ¿no es cierto? Y el juego de destreza o habilidad, ¿no?, que da acción para exigir el cumplimiento. Por ejemplo, en la época, ¿cómo se llamaba? El juego de la taba o el juego de la... ese que cante a caballo, sortijas, ¿no? De la sortija. Esos juegos de destreza, se llaman así, de destreza, dan acción. En el caso que hay una apuesta, dan acción para exigir el cumplimiento. Bueno, entonces, abajo, 1 más 2 más 3, 1 más 2 más 3, 1 más 2 más 3, acto igual acto eficaz. Es decir, es ley para las partes. Quiere decir, cuando un acto es otorgado con las formalidades que establece el código, con la prueba y con la acción para exigir el cumplimiento, es un acto eficaz. Doctor, perdón, ¿y por qué lo de destreza no? Sí, destreza sí. No, si yo dije destreza sí. Sí. No. Juego de destreza o habilidad. Da acción para exigir el cumplimiento. Vale, está bien. ¿Por el juego pedido, juego de No, empresa y otro? es una causa ilícita. El otro es permitido, pero no consagrado. Bueno, del otro lado, hacemos una línea y le ponemos -1, le ponemos al lado, falta de otorgamiento perfecto. Falta de otorgamiento perfecto. Entre paréntesis, invalidez. Si no hay un otorgamiento perfecto de acuerdo a las solemnidades que la ley exige, el acto es inválido. Hablado invalidez. Y ahí ponemos una flechita por abajo invalidez, nulidad. Ahí está. Falta de otorgamiento perfecto, el acto es inválido, y da lugar, o da origen a la nulidad. -2. Falta de instrumentación. Necesita trabajo. Falta de prueba. Entonces, ustedes recuerdan que en el otro caso, si faltaba el otorgamiento con las solemnidades, el acto es nulo. En cambio acá, si falta el doble ejemplar, ¿qué es lo que falta? Nos quedamos sin prueba. Faltan las pruebas. Es decir, yo necesito tener una copia con la firma del otro para poderlo probar si el otro no me reconoce el contrato celebrado. ¿Me comprende? Entonces, si falta la instrumentación, falta de prueba, -3. Falta de acción. Significa obligación natural, es decir, no otorga acción para el cumplimiento de la obligación. Entonces, -1, más -2, más -3, -1, más -2, más -3, acto ineficaz. Entonces, sí, muchas gracias. Ahí está. Entonces, nosotros decíamos en principio que hay requisitos que deben cumplirse en el momento del otorgamiento del acto jurídico, en el momento en que nace el acto jurídico.
y deben hacer sin vicios. Yo les di un cuadrito donde están los requisitos y los vicios. Los requisitos del sujeto, como yo decía, del sujeto del querer. Para querer un acto hay que querer con discernimiento, capacidad de hecho y poder de disposición. Es decir, discernimiento, o sea, ser mayor de edad, no tener la capacidad restringida, o sea, poder ejercer la capacidad de hecho. Creo que acá tenemos el nuevo artículo. Ahí está, 23. Toda persona humana puede ejercer por sí mismo sus derechos, excepto las limitaciones. ¿No? ¿Quiénes son las personas incapaces de ejercicio? Era el viejo artículo 54, ahora es el 24. Las personas por nacer, las personas que no cuentan con la edad, atención, con la edad y grado de madurez suficiente. Acuérdense que ahora dije algo que no estoy del todo de acuerdo, que es la madurez gradual, o sea, madurez progresiva, así se llama, capacidad progresiva del niño. Acuérdense, bueno, que hoy la mayoría está a los 18 años, pero se crea, o sea, recién para algunos actos, a partir de los 13 años, se puede disponer de actos respecto del propio cuerpo cuando esto no es invasivo, y después, a partir de los 16 años, plenamente válido dar el consentimiento para un trasplante, por ejemplo, de órganos, de riñón, por ejemplo. Y la persona incapaz de ejercicio, la persona declarada incapaz por sentencia judicial, en la extensión que la misma disponga, porque ya no hay más, o sea, para ver una sentencia de interdicción total, la persona tiene que ser un vegetal. ¿Está claro? Si no, hay restricción, capacidad restringida, pero hay restricción en la capacidad, pero no hay interdicción. ¿Está claro? Ahí está, el 24. Entonces, del sujeto del querer, discernimiento, capacidad de hecho, poder de disposición, ¿cuáles serían los vicios del acto jurídico? Falta de discernimiento, incapacidad de hecho para otorgarlo, y el poder de disposición es la inhabilitación. El viejo artículo 152 bis, que quedó reducido al único caso de la prodigalidad. El pródigo es el que dilapida, en el caso del jugador compulsivo, que dilapida una parte importante de su patrimonio. Hay muchos casos de esto. Y en este momento, tanto de hombres como de mujeres. Hay muchas mujeres que juegan a la maquinita, ¿sí? Se pasan el día jugando. Un caso de una persona que empezó a desaparecer dinero en cambio, después dinero de la caja de ahorro, y qué sé yo, bueno, lo engañaba con la maquinita. Bueno. Incapacidad de hecho y inhabilitación. Claro. En el modo del querer, el tema de la intención, es decir, la conciencia en el otorgamiento del acto, y los vicios son los que están estudiando ustedes ahora: el error, el dolo, la violencia y el vicio de lesión subjetiva, objetiva o vicio de explotación, en el viejo artículo 954. ¿Sí? Del modo del querer, de la manera en que se quiere, es el vicio de la libertad. La libertad, fuerza irresistible e intimidación. Claro. Del modo del querer. Yo le diría a usted el cuadro, usted lo tiene.
del objeto del querer. O sea, lo que se quiere, cómo debe ser el objeto, debe ser subjetivamente permitido, lícito, posible y moral, el objeto. Y se dan los vicios de cuando no es subjetivamente permitido, se genera la incapacidad de derecho, el vicio, la ilicitud, posible, acto imposible, inmoral, acto inmoral. Requisitos de la causa del querer, que sea la causa real, que existe, que sea lícita. Si la causa es irreal, el acto es inexistente. Perdón, ¿no entendió algo? No, me quedé pensando en algo del libro. ¿De qué libro? Para leer. Pero eso, ya le digo, yo le di el cuadro. Sí, Estamos... Está abajo de lo que está en la página. Acá está el cuadro, le dije el prolijito. Y el cuadro tiene los artículos. Bueno, claro. Sí. No lo pude todavía cambiar. El año que viene ya lo cambiaré. Pero bueno, no me dio el tiempo de cambiarlo. Pero podemos cambiarlo. Claro, sería bárbaro corregirlo, los artículos, nada más. Los números, los conceptos son los mismos. Claro. 827, 928. Claro. Por eso, habría que corregir los números de los artículos, nada más. Bueno, y los requisitos de la declaración, es decir, lo que hace a la forma del acto jurídico, tiene que haber una declaración en la que concuerde lo querido con la voluntad expresada, ¿no es cierto? Si no concuerda lo querido con la voluntad expresada, hay un error en la declaración, o si la inexactitud no es por error, sino que es una inexactitud deliberada, es fraude o simulación. Es decir, si no concuerda la voluntad, lo que yo pienso con lo que declaro, esa inexactitud deliberada puede ser porque quiero defraudar a mis acreedores, sería fraude, o porque quiero simular un acto que no quiero otorgar. En principio, yo les conté, yo puedo simular un acto jurídico. Hay dos tipos de simulación. La simulación absoluta, que es cuando el acto que yo otorgo no tiene nada de real. Cuando yo le digo, yo le vendo una casa y no estoy vendiendo nada. Esa es simulación absoluta. La simulación relativa está permitida. Es decir, es cuando yo le digo a la señorita que le estoy vendiendo y se lo estoy donando. ¿Está claro? Entonces, en la medida que esa donación no afecte los derechos de mis herederos forzosos, ¿está claro? Ahora, vamos a hacer un caso bien concreto y bien conocido. Yo no me divorcié, ahora es tan rápido el divorcio, no hay problema. Ahora en 10 días sale el divorcio unilateral, no hay problema. Pero antes era complicado, llevaba mucho tiempo un divorcio. Cuando era contradictorio y había que buscar las causales, un juicio ordinario, 2 años, 2 años y pico. Ahora en 10 días, ¿no? Bueno. Y si lo firman conjuntamente, que no lo hacen bilateral, lo firman conjuntamente, y no hay hijos, o los hijos son mayores de edad, y no hay bienes que dividir, en 10 días sale. Si soy 10 días tiene sentencia, ya vi, es un formulario. Yo le voy a traer una sentencia para que la vean. Es un formulario. Se acabó, ya no puedo decir, no me quiero divorciar porque yo lo quiero, no, se acabó todo. Y lo mismo el acta convivencial, es un formulario que aclara si unifica el patrimonio o no. Claro. Tiene la posibilidad de decir sí
es un formulario. Bueno, vamos a poner que en virtud de las complejidades que generaba el viejo juicio de divorcio contradictorio, ¿no? Yo estaba en convivencia, tenía mi pareja y vamos a poner, no estoy bien de salud y le quiero dejar un hijo. Entonces, ¿cómo lo hago? Le vendo el bien, pero no le cobro nada. Entonces, esa venta está encubriendo una donación, un acto simulado. El acto es válido, sí, es válido. Nadie le puede importar o se tiene que enterar lo que yo estoy haciendo con un bien. Bueno, ahora bien, si yo con esa simulación afecto la legítima de los herederos forzosos, ahí estoy solo. Pero a lo mejor, ahora con la reforma tengo mayor poder de disposición, o sea, tengo una legitimación mayor, una porción disponible mayor. Si no afecta a la legítima, nadie me puede decir nada. Nadie me puede decir absolutamente nada. ¿Está claro? Y la impugnación le viene después de muerte. En vida lo hago como quiero. ¿Está claro? Yo dispongo de mi vida como quiero. Muy bien. Y la otra causa es que no perjudique a los herederos forzosos y que no defraude a mis acreedores. Que no haga eso yo a los fines de insolventarme, es decir, que yo le transfiero el bien a la señorita para que el acreedor no pueda disfrutar de ese bien. Eso es fraude. ¿Está claro? Simulación y fraude. Son las dos maneras de... Entonces, si una persona, miren, vamos a hacerla completa, una persona dotada de discernimiento, con capacidad de hecho y poder de disposición, que quiere, sin error, sin dolo o explotación, quiere libremente, es decir, sin fuerza irresistible, sin intimidación o sin explotación de sus necesidades, quiere producir un efecto jurídico que no le esté prohibido, que sea lícito, posible y moral, con una causa real y lícita, es decir, sin fraude, quiere y declara que quiere, sin error en la declaración o simulación, está otorgando un acto jurídico fiscal. ¿De quién fue el primero que dijo? ¿Cómo? De la parte que participa y la... ¿Qué fue? No es mío. ¡Autoridad! No, esto no es un autor. Bueno, y ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Bueno, vamos a hablar entonces de la nulidad y cómo era la nulidad antes. ¿Claro? En la próxima clase empezamos a hablar de la nulidad en el Código Nuevo. Dijimos que la nulidad para la mayoría de los autores es una sanción legal, o sea que la ley impone una sanción, ¿sí?, a un acto jurídico que en virtud de defectos estructurales, ¿sí?, del sujeto, del objeto, de la causa, de la forma, digamos, nace enfermo, carece de eficacia estructural, o bien nace bien, pero en virtud de causas sobrevinientes, que ya vamos a ver en la próxima clase, pueden ser previstas por las partes. En caso de resolución, las partes prevén en el contrato la posibilidad de resolverlo si ocurren determinadas cosas. Por ejemplo, si el señor se atrasa en 3 cuotas consecutivas del boleto de compraventa del inmueble, yo me puedo arrepentir y resolver la operación y me quedo con lo que el señor pagó. ¿Está claro? Es el caso de resolución.
de revocación es en los actos de título gratuito y de rescisión también en los actos bilaterales. Quiere decir que también esa sanción legal puede provenir de un acto jurídico que nació bien, pero en virtud de causas sobrevivientes se enfermó. Y como se enfermó, no produce los efectos jurídicos normales. ¿Cómo contemplaba el Código de Vélez la dignidad? La contemplaba con dos categorías. La primera atendía a cómo aparece el vicio en el acto jurídico. Hay vicios que aparecen patentes en el acto jurídico. Patentes, se ven con los ojos, son fácilmente determinables. A esos vicios se llaman, son vicios manifiestos, surgen patentes del acto. Por ejemplo, si un acto jurídico, una compraventa, lo otorga un menor de edad, el vicio es manifiesto. ¿Por qué? Porque yo veo la partida, menor de edad, nulo. ¿Está claro? Esos actos jurídicos cuyo vicio es manifiesto, es ostensible, se llaman actos nulos. Cuando el vicio no aparece patente en el acto, sino que es necesaria toda una investigación, hay que producir pruebas, y después de analizar la prueba, se dicta una sentencia que en virtud del vicio anula el acto, se llama anular. Esa es la primera situación. Claro. Actos nulos y actos anulables. Hay otra clasificación paralela que no atiende a la ostensibilidad del vicio, es decir, cómo aparece el vicio, sino que atiende a la gravedad del vicio. Hay vicios graves y hay vicios menos graves. Hay vicios graves porque comprometen principios esenciales del Estado, comprometen el orden público. Hay cuestiones, generalmente las cuestiones de orden público, que son regidas por leyes imperativas. Esas leyes imperativas no pueden ser dejadas de lado nunca por las partes. Y si se viola la zona del orden público o una ley imperativa, genera una nulidad fulminante, lo más fuerte, que se llama nulidad absoluta. ¿Está claro? Por ejemplo, si compromete intereses familiares, si compromete la moral, las buenas costumbres, o una prohibición concreta, legal, la nulidad que genera es una nulidad absoluta. Porque hay una zona que se llama zona de orden público, que está regida por leyes imperativas, que no puede ser dejada de lado nunca por las partes, y hay otra zona que con el nuevo código cada vez es más grande, que es la zona de la autonomía de la voluntad, que está regida por leyes impositivas o meramente supletorias. Por ejemplo, todo el ámbito contractual está regido por leyes impositivas o supletorias. ¿Qué quiere decir? Que estas leyes pueden ser dejadas de lado por las partes. ¿El código no prevé solución? Sí, prevé una solución, pero las partes la pueden modificar de común acuerdo. ¿Por qué? Si yo celebro un contrato de locación, ¿no? El domicilio del pago es el domicilio del locador. Pero usted y yo nos podemos poner de acuerdo en el contrato y decimos, no, a mí no me conviene que sea el domicilio del locador, en la inmobiliaria tal, hay que pagar los alquileres en la inmobiliaria tal. ¿Ves?
Las partes se ponen de acuerdo y modifican una solución que da el código, porque se trata de la zona de la autonomía de la voluntad y de leyes impositivas o meramente sujetorias que si están de acuerdo las partes las pueden dejar sin efecto. Muy bien. Entonces dijimos, hay vicios graves porque comprometen principios esenciales del Estado, que es la zona de orden público, que da lugar a nulidad absoluta. Nulidad absoluta e insanable. No se puede arreglar. Porque es como reparar un corazón roto. No se puede reparar. Wow. ¿Qué va a hacer? Pero, perdón, quiero decir, estoy enloquecido de contexto. Viene Kleenex. El 10 de noviembre, a los que les guste, la verdad, no. Kleenex y Walking y Bye. Lo que pasa es que, bueno, cantante, es más importante digamos, entonces, defectos graves que comprometen el orden público dan origen a la nulidad absoluta e insanable. Defectos menos graves que comprometen los derechos de las partes en la zona de la autonomía de la voluntad son defectos menos graves, dan origen a la nulidad relativa. Y la nulidad relativa es reparable, es decir, es susceptible de confirmación. La confirmación, ya la vamos a estudiar, es un acto jurídico en virtud del cual las partes hacen desaparecer los vicios que el acto jurídico tenía. Es decir, curan al acto jurídico. Lo pueden curar. ¿Está claro? ¿Cómo se dan estas clasificaciones? Encaballada. ¿Qué quiere decir encaballada? Hay actos nulos de nulidad absoluta, actos nulos de nulidad relativa, hay actos anulables de nulidad absoluta y hay actos anulables de nulidad relativa. Así iba la clase. Todo eso era del código anterior, ¿no? El código de Pérez. Sí. Era más complicado. Ahora se explica. Con la reforma se sistema. Ahora va. Entonces, el acto nulo de nulidad absoluta no era susceptible de confirmación, era irreparable. El acto anulable de nulidad absoluta también era irreparable, aunque algunos autores entendían, ¿no?, de que era susceptible de reparación, una nulidad relativa. Por ejemplo, el acto otorgado por un demente declarado, es decir, un interdicto, era un acto nulo de nulidad absoluta. Si usted se casaba con un loco y una vez advertido de que estaba loco, continuaba la cohabitación, perdía el derecho a pedir la nulidad del matrimonio. Era el artículo 9, inciso 7 de la ley 2003. Ya ahora no sé. Cambió. Bueno, pero por eso, el acto otorgado por un incapaz era nulo de nulidad absoluta. ¿Por qué? Porque bastaba acreditación de la sentencia que puede declarar un interdicto y el juez declaraba la nulidad del acto. Lo mismo un acto otorgado por un menor de edad, que no estuviera emancipado. Bueno. ¿Qué pasa hoy? Esta clasificación de actos nulos y anulables desapareció. Y queda solo la clasificación de actos de nulidad absoluta y de actos de nulidad relativa. Absoluta, no susceptible de confirmación, y relativa, susceptible de confirmación. ¿Sí? Bueno, es más fácil, porque era bastante más complicado, sobre todo cuando veamos casi al final los efectos que produce este tipo de diagrama. Entonces, ¿cuál es la diferencia, en principio, para que lo entiendan bien, entre la nulidad y la oponibilidad? Comprobada
declarada la nulidad, en el caso de la nulidad absoluta, o comprobada y abierto a prueba y con una sentencia que declara, en el caso de nulidad relativa, que declara la nulidad del acto, el acto produce solo algunos efectos, y en algunos casos, pero pierde eficacia, en términos generales. En cambio, en la oponibilidad, no interesa, puede ser que el acto esté enfermo, pero no nos interesa si está enfermo o no está enfermo, si es válido o es inválido. Lo que nos interesa es que ese acto respecto a determinados terceros es inoponible. ¿Qué quiere decir? No nos perjudica a esos terceros. Es decir, los puede perjudicar a las partes, entre ellos sí, pero no respecto de determinados terceros. ¿Saben cuál es lo opuesto a oponibilidad? Inoponibilidad. Oponibilidad e inoportunidad, no. Invocabilidad. Invocabilidad. ¿Qué es la invocabilidad? Es cuando la señora celebra un contrato. Y la señora es acreedora, la señora es deudora. Entonces la señora que es acreedora no ejerce ninguna acción para cobrar el crédito. Y yo, que soy tercero, soy acreedor de la señora. Y como ella no cobra el crédito, yo no le puedo cobrar a ella. Entonces, ¿qué hago? A través de la invocabilidad, me subrogo, me pongo en el lugar de la señora y la ejecuto a la señora que no pago. Se llama subrogatorio. Sí, pero no es la que van a estudiar ustedes. Acción, yo me subrogo, ejerzo, sí, la acción subrogatoria, pero a través de la invocabilidad. Invoco el derecho de la señorita, para ejecutar esa obligación que ella no ejecutó. Me pongo en el lugar y así puedo cobrar. ¿Sí? Así como si los herederos forzosos no promueven el juicio sucesorio, pasado los 9 días de luz y llanto, así es, hermano, 9 días de luz y llanto. Yo no podía promover el juicio sucesorio hasta pasado 9 días. Que eran para llorar y algunos hacen fiesta, pero bueno, no importa. Yo acreedor, si los herederos pasados esos 9 días no inician el juicio sucesorio, yo acreedor del causante, promuevo el juicio sucesorio del causante. Porque a lo mejor ellos no quieren, a lo mejor el causante tenía un único bien, que necesita familiar, y entonces no, sabiendo que tenía mucha deuda, no promueve la sucesión para que el acreedor no se pague el acreedor y promueve la sucesión. Bueno, ¿qué tal? ¿Estuvo bien? ¿Fue claro? No es fácil, yo le dije, no es fácil. Bueno, el tema no es fácil, pero les explico. Vamos a ir viéndolo despacio. Nosotros, la próxima clase, entramos ya en la nulidad con el nuevo código. Vamos a ver la nulidad absoluta, la nulidad relativa, de nuevo. Claro, yo al señor le enseñé todos los cuadros, hay 2, y yo le enseñé, son estos 2, que van a ser muy valiosos para la carrera de ustedes, más allá de que hay que cambiar algunos números de artículos, pero es muy valioso. Y además, en la fotocopiadora tienen ustedes todos los